Hola, hoy estamos presentando una investigación en salud bajo el tema ¿qué es el hambre? Presentamos esta investigación en el lineamiento de una aproximación conceptual y una propuesta experimental. Nuestro equipo de trabajo está constituido por Carlos Rivera, por Camila Salcedo, por Dana Samper, Emily Strusberg y Juani Mendoza. Teoría homeostática, creada por Bernoulli, un científico que hizo aportaciones teóricas sobre los fluidos internos y la relación con el estado de equilibrio que guarda el ambiente celular. Descubrió dos tipos de medios, el interno y el externo. La homeostasis, que es un concepto utilizado para agrupar la serie de mecanismos fisiológicos, las cuales regulan las variaciones a las que se expone el medio interno. Teoría trópico. Su función es reconstruir o reparar el equilibrio que se perdió. El hambre responde a la necesidad de reparar pérdidas energéticas del organismo. Estas pérdidas no son reparadas adecuadamente con el solo hecho de introducir alimento en el estómago, sino que es necesario su transformación e incorporación a tal medio interno. La teoría central del hambre. El hambre. Tal término fue definido por Kano y Washburn como una necesidad caracterizada por un vacío intencional relacionado con movimientos intestinales, es decir, al momento de sentir la necesidad de comer, empezamos a emitir sonidos intestinales. Hipótesis del factor lipostático regulatorio. Kennedy propuso la existencia de un mecanismo que regula el consumo de alimentos a partir de una concentración de gases. A través de este mecanismo se reportó que las ratas lesionadas presentaron un aumento en el consumo de alimentos modificado en comparación con el grupo de control. Esas aportaciones actualmente son importantes para el desarrollo de las teorías que fundamentan el fenómeno en los factores reguladores a nivel hipotalámico. Teoría glucostática. En el cerebro se registran los niveles de glucosa en la sangre. El hambre y la alimentación son controladas por niveles de glucosa. La disminución de glucosa afecta directamente la zona hipotalámico reguladora del hambre. Es decir, las personas cuando tienden a sentir la glucosa baja empiezan a sentir sensaciones de mareo, de cansancio, dolores de cabezas, y hacen de que ellas sientan la necesidad fisiológica de poder alimentarse. A lo contrario de que cuando tienen la glucosa alta, las personas con glucosa alta tienden a no sentir apetito. Teoría termostática. Relación entre la temperatura y la alimentación. A través de pruebas experimentales, Brobeck realizó una investigación sobre la correlación de la temperatura y la alimentación. De esta investigación se determinó que ante altas temperaturas hay una disminución del consumo de alimentos, una pérdida de peso, un aumento de la temperatura corporal y el consumo de agua. Por el contrario, ante bajas temperaturas hay un aumento en el consumo de alimentos, un aumento en el peso y una disminución de la temperatura y el consumo de agua. Teoría neurológica. Estudio de la relación que existe entre los neurotransmisores y la conducta alimentaria y cómo el uso de drogas específicas para disminuir o aumentar la producción de un neurotransmisor en particular ofrece la posibilidad de modificar la conducta alimentaria. Vamos a hablar sobre la perspectiva psicológica, Watson y la conducta. Watson, aparte de los logros obtenidos durante su tiempo, desarrolló un estudio para el fenómeno alimentario a partir de hábitos. Este mismo realizaba sus investigaciones y experimentaba, en este caso, mediante simios e infantes. Con esto se estableció que durante el primer año de vida la conducta se puede ver reflejada en conjunto a los patrones alimentarios y las emociones. Este cuestionó que mientras el infante tuviese hambre, iba a desarrollar movimientos o sonidos alarmantes, como el llanto para hacer notar por medio de este estímulo que tenía hambre, y como resultado, éste obtuviera su alimento. El hambre, origen del conocimiento. Para que un organismo se nutra y culmine el proceso de la alimentación, es necesaria el hambre que funciona como factor psicológico y el reflejo trófico, que es el componente orgánico. Thoreau
identificó y creó la diferencia entre estos dos elementos y determinó que el reflejo trófico es el que detecta la necesidad de alimento en el organismo y el hambre funciona como un elemento psicológico. La conducta como mecanismo regular. En este caso, Richter nos hace énfasis en la regulación de alimentos y cómo ésta lleva a un equilibrio interno que la persona tiene al regular alimentos. Con esto se llega a conclusión de lo funcional que es la conducta en cuanto a la regulación, llegando a ser un balance entre la persona y el medio interno. La externalización del drive. El hambre como drive ha sido externalizado manteniéndose presente en el ambiente, es decir, estaría determinado por los elementos que integran el medio ambiente. Determinantes de la conducta. Young, conservando el concepto de conducta como medio por el cual los organismos mantienen la homeostasis, buscó factores que actuaran como los determinantes de la conducta y fueron catalogados en 3 grupos. El primero son las características propias del organismo, el segundo las condiciones del ambiente nutritivo y el tercero es la historia conductual del organismo en el ámbito alimenticio. Condicionamiento pavloviano y las preferencias alimentarias. Pavlov, a partir del experimento del sistema digestivo, estableció una relación entre estímulo y respuesta que se explica como un reflejo que ha sido aprendido por una excitación indiferente y por un periodo de tiempo establecido previamente. Pavlov no formuló este planteamiento para poder explicar los factores que influyen en la conducta alimentaria, sino más bien para ejemplificar la formación del reflejo condicionado. La visión conductista es quien abordó el fenómeno alimentario señalando la dificultad que supone identificar un estado de hambre en un organismo. Propuso definir el hambre como la relación a una presencia o ausencia de ciertas características conductuales que se manifiestan en un determinado número de actos. Por ejemplo, como que un animal coma o no, los humanos buscamos la manera de comer. Es como identificar el hambre, ya que aparecen sonidos intestinales, dolor de barriga, baja energía, confusión, mal genio y otros síntomas que el cuerpo manifiesta señalando que tiene hambre o señales de que hay una necesidad fisiológica que es comer. Los factores temporales de la conducta alimentaria. Boyes nos dice que la alimentación es un proceso con características temporales que ya han sido establecidas, diciendo que cada especie ya tiene en por sí un patrón establecido y que obedecen sus propios ciclos y que estos patrones son influyentes por factores asociados a las preferencias alimentarias, ya que están determinadas por el conocimiento previo. Boyes dice que los humanos, independientemente de los niveles de glucosa y movimientos intestinales al hambre, aparece a factores temporales. La perspectiva socioantropológica. Messer, bajo su propio punto de vista, propuso que el hambre es un factor determinante para la producción de obesidad y desnutrición que debe ser analizado como un síndrome culturalmente condicionado. Los organismos tienden a adaptarse a los hábitos alimenticios que practica el grupo social al que pertenece. La desnutrición y la obesidad, 2 caras de mala alimentación que hacen frente a los principales problemas mundiales que nos afectan hoy en día como sociedad.